Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, amigos oyentes y televidentes de Conecta TV Radio Online y este espacio alternativo sin censura. Qué gusto volver a encontrarnos en esta jornada de labores que es con una tarde bastante agradable en el Distrito Metropolitano. De hecho, estos últimos días estamos con tardes veraniegas, si se quiere llamarlo de alguna manera. Gracias por dispensarnos con su sintonía a través de las distintas frecuencias en el Ecuador y el mundo. Estamos en el Facebook, en el YouTube, TikTok y también Instagram. Recuerden ustedes que también pueden ser parte de este espacio de opinión, de análisis, de entrevistas con sus mensajes de texto a través del sistema de mensajería de cualquiera de las plataformas que están habilitadas. Nosotros estamos gustosos de compartir con ustedes en estos días que ponemos en escena temas que están en la opinión pública, temas de debate ciudadano, temas que en una medida u otra preocupan también a la colectividad ecuatoriana. Gracias una vez más por su sintonía. A esta hora vamos a hacer ya contacto inmediatamente gracias a la tecnología con nuestro invitado. Se trata del economista Andrés Albuja, analista de temas económicos, a quien le agradezco por atender esta invitación. Mi estimado economista, desde el estudio central de Conecta TV Radio y este espacio Opinión Sin Censura, le saluda Jorge Ñacato y lo hemos invitado para hablar sobre materia económica. Quiero empezar con algo que ya está en el debate y tiene que ver con la presentación oficial del plan denominado de crecimiento 2040 que se entregó al presidente de la República, y esto lo hace público, y que tiene 4 pilares fundamentales de lo que se conoce de manera general y pasa por la institucionalidad y seguridad, estabilidad fiscal, competitividad e inversión y también dolarización y profundización. En este marco y con este contexto y lo poco que se conoce de este documento, economista, ¿cómo lee usted, cómo mira esta propuesta que presenta el presidente de la República cuando mucho se ha hablado de que el gobierno no tiene un plan económico? Bienvenido, buenas tardes, doctor, le escuchamos. Buenas tardes, Jorge, gracias por la invitación y un cordial saludo a la ciudadanía. Efectivamente, Ecuador adolece de planificación efectiva. El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2029 para el periodo de gobierno es lo que se exige desde la Constitución y la ley, y de ahí se alinea toda la política pública, pero mal puede concebirse un plan hasta el 2040 si los estamentos del Plan Nacional de Desarrollo no se cumplen. Tenemos una inseguridad jurídica, recién el caso de Chevron, que sigue pidiendo el pago de lo que el Ecuador le adeuda. Cada día que pasa significa $33.700 de multas, intereses, mora, etcétera. Eso es más de $1 millón, $1.011.000 aproximadamente, mensual. Solo pongo eso de ejemplo porque obviamente no hay seguridad jurídica. El índice de institucionalidad de Estado de Derecho, que lo mide World Justice Project, WJP, ha dictaminado que Ecuador se encuentra en un descenso en los últimos años. Desde pandemia estábamos en 0.51 aproximadamente, y han pasado 6 años de pandemia, y este es un indicador entre 0 y 1. 1 es el máximo índice de institucionalidad, 0 es el mínimo, y hemos estado en declive, en caída libre, hasta llegar a niveles de 0.45 en ese indicador. Entonces, el plan que presenta el Ejecutivo, si también contrastamos con otros temas como el Plan Nacional de Seguridad, el Plan Integral de Seguridad, tiene vicios de inconstitucionalidad. El decreto 448, complementariamente con el decreto 424, que otorga indultos, amnistías, etcétera, a civiles y extranjeros. O sea, carta abierta para que se violen hasta derechos humanos. Entonces, Ecuador está muy lesionado en tema de institucionalidad, de Estado de Derecho, derechos humanos, y así no hay un clima bueno para invertir. O sea, trato de ser lo más didáctico posible con la ciudadanía para que identifique estos vicios de inconstitucionalidad. Estos decretos, estos planes que se presentan tienen graves vicios de inconstitucionalidad, y lo que se debe hacer es empezar a poner la casa en orden. No se trata de un tema
personal, yo trato de ser muy objetivo siempre con todos los gobiernos de turno, pero objetivamente el tema es que Ecuador viene retrocediendo en su institucionalidad, en su Estado de Derecho. Ya estaba lesionado, ojo, pero ahora está todavía mucho más lesionado. Ahí tenemos casos, por ejemplo, de la periodista, solo termino la idea, de la periodista Mónica Silva, ¿no? Que no dan el expediente a la familia para que pueda ser analizado. Obviamente ya ha empezado una presunta persecución a la prensa libre, a, digamos, una lesión a los derechos humanos, a todo el tema que forma parte de la institucionalidad y el Estado de Derecho. Entonces, Ecuador está viviendo oscuros momentos. El papel aguanta todo, pero si es que en la práctica no se respeta la Constitución, la ley, el Estado de Derecho, pues nada se puede hacer. A eso iba precisamente respecto de este pilar de la institucionalidad y seguridad. Si es que el papel aguanta todo, todo lo que se ponga en este documento sería inaplicable. Claro, si es que no se respeta la Constitución, la ley, mire, ha sido una época récord en temas de leyes inconstitucionales. Sin ir muy lejos, la ley de energía y minería, por ejemplo, que se aprobó en abril, tiene vicios de inconstitucionalidad. Ya se admitió a trámite, porque le comento, varios ciudadanos colectivos hemos presentado demandas de inconstitucionalidad y ya se admitió a trámite por parte de la Corte Constitucional. Pero ¿qué pasa? Hasta eso realizan inversiones las grandes mineras, por ejemplo. Y el momento en que se les diga, no, la ley es inconstitucional, Ecuador ya está en desventaja, ya tiene que indemnizar, ya ha generado una falsa expectativa y hasta eso ya corren intereses, multas por no respetar el Estado de Derecho. Entonces, sumado también a la ley de revisiones tributarias que se dio el año anterior, hemos tenido un récord de leyes inconstitucionales, decretos inconstitucionales. A cada momento se decreta estado de excepción, se ha querido eludir el control constitucional con el decreto 424, que fue emitido hace un mes aproximadamente por el presidente de la República, para eludir este tema de el conflicto armado interno que tiene obligatoriamente que pasar por un filtro de control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Entonces también fue presentado la respectiva demanda de inconstitucionalidad. Este ciudadano lo ha hecho. Yo en este último tiempo he tratado de ser muy patriota, ¿no? A pesar de la incomodidad que es estar en estos temas de demandar la inconstitucionalidad, pero lo que Ecuador necesita es justamente seguridad jurídica, y mientras no se hagan bien las leyes y sigamos en ese círculo vicioso, pues le estamos lesionando al país en su institucionalidad, y de nada sirven estos planes que quedan en papel y no se logra esa institucionalidad y ese Estado de Derecho para atraer la inversión. No en vano Ecuador tiene un nivel de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB, en promedio en los últimos años, que no llega ni al 1%. ¿Cuánto llega Colombia y Perú? El 4 o 5% de su Producto Interno Bruto, la inversión extranjera directa. Países como Chile, como Panamá, llegan a más, al 7, 8, 9%. Entonces, obviamente Ecuador está muy lesionado en este tema de institucionalidad, y esto frena la inversión local y la inversión extranjera. La misma inversión local se fuga a otros países, y eso no es lo óptimo para conseguir el desarrollo del país. El otro pilar de este documento es la estabilidad fiscal, y para una estabilidad fiscal primero habría que llenar ese hueco fiscal o reducir al menos la brecha, y según el texto, entre otras cosas, esto pasaría por un sistema tributario eficiente que se aplique en nuestro país. Es de pensar al menos que una eficiencia en el cobro tributario puede disminuir la brecha fiscal, economista. Es que ahí el gobierno está viendo solo el lado de ingresos, ¿no? O sea, fácil generar más impuestos, crear más impuestos, de hecho, hasta inconstitucionales, ojo. O sea, que se modifique el IVA por una simple tabla o una circular del SRI, eso es inconstitucional también. Se ha aumentado más la base tributaria, la base de la población, a las familias. Es paradójico, ¿no? La carga tributaria para las familias, para la clase media es muy alta, pero para grandes grupos hay hasta evasión tributaria, no lo digo yo, sino estudios de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ecuador anualmente tiene pérdidas de casi el 8% del PIB, es decir, más de 9.000 millones de dólares,
por temas de evasión tributaria, ¿no? Y eso se concentra en grandes grupos económicos. Entonces, lo que se da por el otro lado es más gasto. Cada vez tenemos más gasto público. Ha crecido el gasto público, el saldo de salarios de 9.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares en cuestión de pocos años. Sigue creciendo esta masa salarial. Se dice que se va a fusionar ministerios, ok, pero no hay eficiencia. Si tanto se habla de eficiencia, ok, veamos que la calidad del gasto sea buena, pero sigue incrementando el gasto público y, por ejemplo, no se corta la grasa del sector público. Por ejemplo, en empresas públicas se puede cortar grasa, pero no. Estamos lesionando temas sociales como salud, educación, seguridad social, entre otros. Entonces, no hay la tal eficiencia que mencionan. O sea, el gobierno no tiene una calidad de gasto. Entonces, son ambos temas, ¿no? No se trata de recaudar más, y sí, cada vez dependemos más de impuestos. O sea, el último año representó casi 22.000 millones de dólares de recaudación. Imagínense, ese es un récord, ¿no? Pero no se trata simplemente de ser más recaudadores, sino de ser más eficientes también en el gasto. Por el otro lado, de nada sirve tener más ingresos si por el otro lado estamos acelerando más los gastos, el ingreso. Eso es lo que está pasando. Y en esta coyuntura electoral también habría que evitar entonces el gasto por el populismo con bonos que se entregaron, por ejemplo, en el último proceso. ¿Eso debería ser contemplado también en este proceso, doctor? Por supuesto. Ya observamos en el 2025, por ejemplo, por el tema de la consulta popular, el referéndum, que fue una pérdida rotunda para el gobierno, pero se aumentaron aceleradamente los gastos, subsidios, ¿no? En bonos, etcétera. Eso fue un estrés adicional de casi 1.200 millones de dólares para las arcas fiscales. Y este momento se está haciendo lo mismo. Se está abriendo el grifo. Es fácil ser generoso con dinero ajeno. Finalmente estos bonos, estos subsidios salen pagados por todos los ecuatorianos. Esto nos pasa en la factura a todos vía más impuestos, ¿no? Eso es lo que hay que entender. Entonces, y normalmente, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que esa factura la pasan no necesariamente a grandes contribuyentes, sino a los pequeños, medianos contribuyentes, a las familias, a las personas naturales. Es quien se ha visto más apretada en esta cuestión tributaria. Ecuador es uno de los países con más carga tributaria como porcentaje del PIB, que ha crecido de manera exponencial en los últimos años, especialmente para personas naturales de bajos niveles de ingresos, ¿no? Insisto, pero comparemos el impuesto a la renta de Ecuador en promedio 22%. ¿Sabe cuál es el promedio en el mundo? Casi 30%, el impuesto a la renta de las sociedades, aquí es 22%. Y la evasión tributaria en Ecuador llega a ser 8 puntos porcentuales del PIB. En promedio el mundo lo que maneja es menos del 2%, la cuarta parte de evasión tributaria. Ecuador es sumamente laxo en controles tributarios y es ineficiente en su administración tributaria. Hay un tema también que figura como pilar de este plan del gobierno que tiene que ver con la competitividad. Y para eso primero hay que arrancar por la formalización laboral o del empleo, economista. Sí, aquí hemos observado un mercado laboral totalmente informal, ¿no? Entre desempleo y subempleo representa casi el 70% de la población económicamente activa. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un pleno empleo. Aquí el empleo formal, el empleo adecuado llega a ser el 33% nada más. O sea, 7 de cada 10 no tienen un pleno empleo. Entonces, para eso hay que incentivar varios temas. Evitar la precarización laboral que todavía de manera encubierta se la tiene. Esta moda que tienen algunos países, algunos presidentes en algunos países que piensan que aumentar carga horaria al trabajador es sinónimo de eficiencia. No, ahora con la era de la tecnología, de la innovación, se puede automatizar procesos y se puede llegar a lo que países desarrollados han llegado, a tener menos carga laboral, ¿no? Pero claro, obviamente el interés es exprimir lo más que se pueda a los trabajadores. El mercado laboral está totalmente, ¿qué le puedo decir?, cooptado por intereses políticos y económicos. Entonces, de facto tenemos todavía un tema de precarización laboral y de explotación laboral. No todos los empresarios, porque hay empresarios responsables, ojo, ¿no? Pero la gran generalidad es que esta práctica de precarización y de explotación está vigente.
¿El trabajo por horas que pretende este gobierno cae en la precarización laboral, economista? Por supuesto, lo he intentado conseguir a través de consulta popular, recibió rotundo no, y por todo lado quiere meter este tema por leyes inconstitucionales, pero lo único que hace es generar más desorden, ¿no? Le pongo un ejemplo. Recién que pasamos la época mundialista, que la cerveza sin ICE, sin consumo de especiales, y aparte de eso, un día de vacación, entre comillas, ¿no? No recuperable. Pero ¿sabe quién perjudica eso? Tanto a trabajadores como empleadores, porque le quita el derecho a la persona a trabajar y a percibir un sueldo. Entonces, si se quitó, por ejemplo, ese día de trabajo, le está quitando dinero del bolsillo al ecuatoriano. Entonces, así de absurda es la situación. O sea, el populismo llega a su máximo nivel y estas prácticas, claro, tan populistas, ¿no? De decir un día de descanso obligatorio y por otra parte, trabajo por horas, siempre y cuando fuera regulado, fuera normado, fuera bien vigilado, ok, pero aquí es carta abierta para darle más trabajo a la gente y no es malo tener un trabajo, pero es pagarle de manera injusta, o sea, hacerle trabajar muchas más horas y pagarle fracciones de horas. Me explico, esos son los abusos, ¿no? Que se dan. Entonces, es por parte de estos círculos de monopolio de poder político y económico. O sea, mire, haber tenido ministros de trabajo que responden a los intereses del político de turno, del ejecutivo de turno, que han sido Carajo. funcionarios de empresas privadas. Es obvio que van a velar por esos intereses y no necesariamente de buena manera, sino con precarización y explotación laboral. Ahora, economista, si bien es cierto, esto se convierte en una precarización laboral, pero no multiplicaría el número de personas que trabajen por horas. Siempre y cuando sea bien usado este mecanismo, pero le pongo un ejemplo. Cuando fue el COVID, muchos empresarios aprovecharon para despedir y eludir responsabilidades patronales con sus trabajadores, ¿no? O sea, le pongo estos contextos reales que ya se han dado y que no sería la excepción, ¿no? O sea, lo que pasa es que se hace mal uso del mecanismo para disfrazar ciertos temas. Y yo insisto, o sea, es muy común esto de decir, bueno, te contrato por horas, pero finalmente el trabajador termina trabajando, valga la redundancia, a medio tiempo, a tiempo completo y le están pagando solo fracciones de horas. Eso no es ético, no es responsable y es totalmente una precarización laboral, una explotación laboral. Y para mejorar la competitividad también se requiere trabajar con esto que ahora se denomina alianzas públicos-privados, economista. Sí, 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 pero con un claro marco jurídico que sea de control, o sea, que no existan excesos, ¿no? Todo exceso es malo, tanto estos temas públicos, digamos, tener leyes inconstitucionales, malas prácticas de explotación laboral, como también los famosos sindicatos, ¿no? O sea, todo extremo es malo. La alianza público-privada es un mecanismo válido, pero siempre y cuando sea bien vigilado, normado y evitando que existan estos fraudes a nivel económico, laboral, contractual. Hay que ser muy cuidadosos con esto, ¿no? Este documento habla también de la dolarización. ¿Será que la dolarización, este sistema económico, está en riesgo de venirse No, abajo? en absoluto. Esas palabras politiqueras cada vez que hay intereses electorales salen a la luz, ¿no? Pero ha sobrevivido un cuarto de siglo, 26 años que ha sobrevivido la dolarización, no necesita de salvadores, ha sobrevivido los peores gobiernos y de hecho una economía dolarizada no necesita tantas reservas internacionales como es lo que está pasando ahora, ¿no? Lo que pasa es que ahora sobrepasar el nivel de 12 mil millones de dólares de reservas internacionales responde a una situación, o sea, eh, ¿qué le puedo decir? Conflictos de intereses de tenedores de bonos, de tenedores de deuda del Estado, ¿no? Eh, donde sí se requiere grandes niveles de reservas internacionales en economías que tienen monedas débiles, por ejemplo, Venezuela, Argentina, donde hay una devaluación de su moneda constante, una inflación galopante. No es el caso de Ecuador. Entonces, el tema de la inversión acá en el país, un atractivo es la moneda, porque es una moneda estable, es una moneda dura. De hecho, por eso tenemos, por ejemplo, empresas de telecomunicaciones que están comprando la participación accionaria, por ejemplo, Tigo, ¿no?
de Luxemburgo, ha comprado Movistar de España, a Telefónica. Por algo debe ser. O sea, para realizar esas inversiones es porque ven que es un buen mercado. Entonces, Ecuador sí es un mercado atractivo, pero ojo, sería mucho más atractivo respetando las leyes de juego, las reglas de juego, las leyes, la Constitución, y evitando que luego el Estado salga perjudicado por hacer leyes inconstitucionales. Mire, la ley de energía y minería, lo vuelvo a poner en el tapete, ¿no? El tema de inversiones sería excelente si no tuviera vicios de inconstitucionalidad, pero se inventaron una figura de silencio administrativo positivo para otorgar licencias, permisos ambientales como hojas volantes, o inclusive que no se pronuncie el Ministerio del Ramo, eludiendo la responsabilidad y que ya empiezan las inversiones, ¿no? Y luego el Estado hace su parte de la Corte Constitucional, declara inconstitucional una ley. Eso es lo que va a pasar, por ejemplo, con esta ley de energía y minería. Y eso ya nos heredaron el problema. O sea, y esa facturita habría que pasarles a los responsables de estos temas, ejecutivo y legislativo. ¿Cómo puede ser que aprueben leyes inconstitucionales y que luego nos dejen pérdidas millonarias al Estado ecuatoriano por demandas, por laudos arbitrales? Ahí está casos de petroleras, lo que hemos tenido, Perenco, Chevron, Texaco, etcétera. Lo mismo va a pasar con las mineras, y aquí vamos a tener ahí las demandas. Pero claro, actúan de mala fe, aprueban la ley con inconstitucionalidad, y es porque están participando en esas inversiones y quieren que luego el Estado les indemnice. Es impresentable. Economista, este documento habría tenido el respaldo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Cómo hay que leer ese apoyo? Bueno, hay un interés de los acreedores. El riesgo país está bajando, sí, pero un país con un riesgo país que sigue con nivel del doble de lo que están nuestros vecinos, como Colombia y Perú. Ellos al 100, 200 puntos EMI, nosotros a 400 puntos EMI de riesgo país. O sea, estamos haciendo la receta que nos piden, ¿sí? Para salvaguardar los intereses de los acreedores. Básicamente es eso. O sea, pero no quiere decir que esté bien, ojo. Si no, imagínense cuántas políticas se han aprobado en los países con aval de multilaterales, etcétera, y luego están en problemas, igual están con laudos arbitrales, con demandas millonarias, ¿no? Y es el caso de Ecuador. Es decir, entonces que podría también haber existido la participación del FMI en la construcción de este plan, me refiero. Más que la participación del FMI, o sea, es que se hacen estos planes en función de los acreedores. Y dentro de estos acreedores están, además de organismos multilaterales, están grandes tenedores de capital, gente relacionada a banca local, ojo, ¿no? Son los principales tenedores de bonos, por ejemplo. Entonces, hay un conflicto de intereses grande, ¿no? O sea, se sigue gobernando en función de esos intereses. O sea, un país no está bien si simplemente está pagando su deuda, ojo. O sea, solo le pongo un ejemplo. El último movimiento que se dio este año con los bonos del Estado. Recompra de bonos 2030 y 2035, canjeados para hacer una nueva emisión de bonos 2034 y 2039. Se alargó 4 años de plazo. Okay. ¿Sabe cómo fue esa situación financiera? Se subió la tasa del 7% al 9%. Esos 2 puntos porcentuales nos deja una carga extra al, digamos, Estado ecuatoriano por $2.000 millones por pago de intereses. Pero ¿quién beneficia eso? A tenedores de bonos. Gran negocio. Claro, y en función de negocio, la pregunta es, ¿hasta dónde más puede estirarse el gobierno en función de deuda? Porque cada año ya pagamos más deuda antes que dirigir recursos económicos a otros sectores que se necesitan. Sí, no le va a interesar, lo único que le interesa es patear el balón para adelante, eso lo hace todo gobierno y este gobierno no es la excepción, ha pateado el balón para adelante y en desmedro de los intereses del país, porque se ha contratado nueva deuda, nuevos tramos de deuda, en situaciones desventajosas para el país, encareciendo la deuda, del 7% al 9% en el caso de los bonos del Estado, ¿no? Entonces, todo este marketing político que yo veo, ¿no? Que todo está perfecto, que se está haciendo bien las cosas, siempre hay que ver el otro lado de la moneda. Y eso es lo que estoy contando yo ahora como un analista económico internacional imparcial, que no me deba a grupos de poder político económico. Es importante que la gente se pueda empapar con, digamos, los dos lados de la moneda, no solo lo que les cuenta un gobierno en su marketing político.
¿Y por qué finalmente, economista, por qué hablamos de un crecimiento ahora trimestral, de acuerdo a las últimas cifras entregadas por el Banco Central del Ecuador, cuando el ciudadano común y corriente siente en el bolsillo que no alcanza en el día a día? Sí, mire, hemos salido de algunos procesos complicados. En el año 2024, por ejemplo, fue de depresión económica, contracción, el 2025 algo de estabilización. Entonces, comparar frente a un subsuelo no es bueno, ¿no? Entonces fue el caso, ¿no? Del año 2024-2025. Y el 2026, ojo, ya se viene un problema fuerte, fenómeno del Niño. Estiaje, crisis energética, muy probable una crisis petrolera también por la erosión regresiva del río Coco que afecta al sistema de oleoducto transecuatoriano, al oleoducto de crudos pesados, a Coca-Cola Sinclair también que está pasándola mal con la erosión regresiva del río Coco. Entonces, crisis energética, crisis petrolera y aparte de eso, crisis del Niño, fenómenos meteorológicos, ¿no? O sea, súmele eso la guerra de Estados Unidos e Irán, que sigue el petróleo por las nubes y que causa una presión inflacionaria en todo el mundo. Entonces, tenemos una tormenta perfecta que si es que se llega a concretar que hay altas probabilidades, el tema del fenómeno del Niño, más una crisis energética, o sea, podríamos estar hablando de una contracción del PIB de un 3-4% para este año, para este segundo semestre. Es grave lo que se viene. ¿Y se pueden maquillar las cifras de economista que se manejan desde el Banco Central? Sí, porque las metodologías que han implementado en el gobierno de Lasso, fue gerente Avellán, muy cercano a Lasso, y fue gerente hasta hace poco en el Banco Central, la metodología de cálculo del crecimiento económico fue maquillado. Un ejemplo, antes de esta metodología se decía que Ecuador había crecido en el 2021 después de pandemia al 6-7%. Y después de la nueva metodología, que supuestamente Ecuador había crecido casi al 10%, imagínense, sin las cifras, ¿no? Entonces, esta metodología de cálculo, año base, etcétera, promedios móviles, bueno, hay una serie de metodologías, lo único que hace es un maquillaje, o sea, comparar términos nominales con reales y hacer un artificio numérico para hacer parecer que se está creciendo, pero no es la realidad. Perfecto, con eso me quedo, economista. Le agradezco mucho por su tiempo. Buena jornada. Gracias, igualmente, Jorge. Excelente tarde. Gracias por la invitación. Gracias al economista Andrés Albuja, analista de temas económicos, catedrático universitario. Lo que pone en escena en esta parte última el economista Albuja es lo que ahora estamos viviendo en definitiva por muchos años, cuando desde el Banco Central del Ecuador nos hablan permanentemente de un crecimiento económico, producto de un rebote, se nos dijo recientemente, de un estancamiento económico, pero resulta que ciertos economistas que trabajan en los gobiernos de turno en el sector público aplican fórmulas para cálculos que obviamente beneficie y demuestren números positivos y obviamente beneficien a los gobiernos de turno. Y como decía, en el bolsillo de los ecuatorianos de la clase media hacia abajo es que se siente diariamente que no alcanza ni para llevar el pan a la mesa de los hogares. Y la situación económica de la mayoría de familias ecuatorianas, por no decir prácticamente de todos, salvo el círculo de poder económico de este país, pues habla de que estamos atravesando difíciles momentos, duros momentos económicos. Y por eso ahora también salen cifras de altos endeudamientos de parte de la familia ecuatoriana y que al final no sabe cómo pagar al final del día. Es que es una situación crítica y esperemos que este plan de crecimiento 2040 que presenta el gobierno nacional no esté trabajado en función de los multilaterales y de beneficiar a los grupos económicos y políticos de este país que tienen poder, sino en función de la mayoría de ecuatorianos y que permita precisamente salir de esta crisis y que permita el crecimiento del Ecuador, como dice el documento, y que no sea solamente números ficticios y, como digo, que beneficie a determinados sectores de la sociedad civil.
Así llegamos a la parte final de este servicio de opinión sin censura a través de Conecta TV Radio Online. Como siempre, gustosos de haberles acompañado. Estaremos de vuelta en las próximas horas, en los próximos días. Nos despedimos de ustedes en el Control Master y producción de este espacio, Enrique Velasco, y este servidor, Jorge Ñacato, les decimos buenas tardes. Permiso.